hermanos, dice la palabra, Daniel 4:2, conviene que yo declare las señales y milagros que Dios Altísimo ha hecho conmigo. Que Dios me los bendiga, y sé que muchos de los que están aquí me conocen a mí. Mi nombre es Alexita Medina. Sé que muchos pues no me conocen por el nombre, solo por hermana, pero pues muchos sé que sí me conocen. Este día es el día que Dios preparó para que yo me levantara y pues declarara lo que el Señor ha hecho en mi vida y en mi casa, no solamente en mi vida. Aproximadamente hace más de 3 años, voy a dar desde el principio, más de 3 años, podría decir 4 años atrás. Mi vida fue atormentada, fue angustiada. Cuando yo estaba fuera de los caminos del Señor, estaba viviendo yo en un mundo tan triste. Mi vida aquí en la tierra para las personas era una vida llena de todo. Tenía trabajo, tenía salud. Para las personas yo estaba bien. Todo lo tenía yo, supuestamente. Pero mi corazón y mi vida estaba vacía. Yo era de las personas que vivía en un mundo de tinieblas, donde solamente Dios y yo sabía lo que estaba pasando en mí, antes de conocer a Cristo. Pero en la infinita misericordia del Señor me alcanzó y me empezó a llamar. Empecé a escuchar alabanzas. Empecé yendo a la iglesia, no era cristiana. Y el Señor en su infinita misericordia me fue tocando y tocando. Y yo rehusaba. Porque yo llegaba a las iglesias y las alabanzas me tocaban. Yo lloraba y todo. Yo no quería ser cristiana. Pero el Señor me siguió esperando y esperando y esperando. De pronto el Señor puso un anhelo. Yo empecé oyendo mensajes, la Biblia, alabanzas, sin ser cristiana. Cuando yo estaba sola, yo me desahogaba, yo lloraba y lloraba. Y yo no sabía que el Señor me estaba llamando con más fuerza. Y una vez le dije al Señor, Señor, si tú no me levantas de ese asiento donde yo estoy sentada en la iglesia, yo no voy a poder caminar al altar. Yo no voy a poder declarar la palabra de aceptarte en mi corazón. Porque yo siempre invadía lo que era cuando Dios me estaba tocando mi corazón. Yo veía para los lados, yo veía para enfrente. El enemigo es tan tremendo. Me decía, mira para los lados para que tus ojos se sequen y no ves que estás llorando. Y yo lo hacía, yo obedecía. Y mi Señor tocando mi corazón, y mis lágrimas rodaban. Y una vez me recuerdo perfectamente, estaba Marcos, Aiden y yo, mi pareja allí. Y mi Señor me levantó. Yo le dije, Señor, el día que me levantes, levántame y no permitas que vea atrás, porque entonces me voy a regresar. Y el Señor, en una alabanza que estaban tocando, mis ojos mi corazón empezó a sentir ese nudo. Y yo iba a ver para las orillas. Y me recordé lo que yo le había dicho a mi Señor. Y me levanté y caminé hacia adelante. Y desde esa vez, nunca más yo he vuelto a llorar por situaciones donde ni yo sabía que yo lloraba. A mí me habían detectado depresión, yo tomaba pastillas. Yo era de las personas que yo salía a correr hasta 2 horas en la noche para poder quitar esa presión que había dentro de mí. Nadie sabía lo que yo estaba pasando. A mí me habían puesto Forrest Gump, no sé si ustedes conocen esa película, de alguien que corría y corría y sin ningún rumbo. Así me habían puesto a mí, porque yo corría y corría. Pero pensaban que era por hacer ejercicio, más no sabían que era para sacar eso que yo traía dentro de mí, más yo no sabía qué era. Solo era una angustia que me agotaba y que no me dejaba seguir. Pero en Mateos 11:28 dice, venid a mí, dice, todos los que estéis cansados y cargados, y yo los haré descansar. Bendita esa palabra, una palabra de poder, porque desde que yo conocí a Cristo Jesús, he descansado de toda esa tribulación que yo vivía, donde yo lloraba, donde nadie me consolaba porque no sabían ni qué era lo que yo estaba pasando. Solo mi hermana, Marcos, mi madre, que hasta ella me mandaba medicina, supuestamente para ayudarme a la depresión o a cansancio, todo lo que supuestamente yo podía tener. Mas no era eso. Era porque mi espíritu estaba clamando vida.
porque yo estaba muerta. Mientras no tenemos a Cristo Jesús en nuestros corazones, dice la palabra que estamos muertos. Y mi espíritu clamaba esa vida. Lloraba yo lloraba, mas yo no sabía por qué. Mi carne decía, no, mira para los lados. El enemigo siempre trata de distraerte. Pero mi Señor me levantó y me trajo hasta este lugar. Y desde entonces, nunca más yo volví a llorar por una situación al cual ni sabía qué era. Solo era una angustia que había dentro de mí. Decía yo, Señor, yo tengo todo. Tú tienes esto, tienes aquello. Trataba de cubrir aquella angustia que yo tenía dentro de mí. Trataba de cubrirla con cosas bonitas, maquillajes, ropa. Más dentro de mí había una tristeza tan profunda. Me recuerdo una vez que le envié unas fotos a mi madre. Me dijo, hija, me dijo, estás hermosa, me dijo, pero hay una tristeza dentro de ti. Mi madre reconoció lo que había dentro de mí. Hay una tristeza dentro de ti. Y yo no le dije nada, pero dentro de mí yo sabía. Yo me puse a llorar después porque yo sabía lo que yo estaba pasando. Mas no reconocía que yo necesitaba de mi Señor. Yo necesitaba esa vida que el Señor me quería dar. Y desde que Cristo llegó a mi vida, ha habido luz, ha habido paz en mi casa. He visto la mano poderosa de mi Señor. Cómo el Señor ha resplandecido en mi casa, en mi vida. He salido de tantas angustias. Y cómo el Señor en su infinita misericordia me ha seguido guiando hacia adelante. Desde que yo conocí a Cristo, Él puso dentro de mí un deseo de conocerle más y más. Mas mi Señor estaba preparando el camino porque solo Él sabía lo que venía hacia mí. Mas yo no lo sabía. Yo oraba, yo leía la palabra. Como a los 3 meses, las manos de mi hijo se fueron poniendo llenas de como granitos en sus manos. Yo lo llevé al doctor y le dije lo que estaba pasando y me dijo, mira, no, las manos de tu hijo, me dijo, no podemos hacer nada porque esos granitos que él tiene son mezquinos. Están muy chiquitos y no los podemos operar. Tienen que crecer, pero no crecen, doctor. Le dije yo, le salen más granos y más granos. Y me dijo, mira, me dijo, el cuerpo de tu hijo se pueda llenar de todas esas cosas, porque no lo podemos operar. Vine yo, salí de ese lugar y me fui para mi casa. Y una familiar mía me dijo, cómprale de esta medicina, cómprale de esta. Y yo se la compré y se la ponía a mi hijo en las manos. Esa medicina le arrancaba los pedacitos de piel a mi hijo y él lloraba. Y una señora, y le volvían a nacer. Y una persona me dijo, no, me dijo, tu hijo, me dijo, tiene raíz ahí en esa mano, en esos granos, es raíz lo que él tiene. Por eso le vuelven a nacer. Mi madre también me mandó esa medicina de la misma y yo se la volví a poner. Y una vez aquí, yo ya siendo cristiana, de lunes a viernes orábamos aquí. Vine en la noche aquí a este lugar. Y de repente dijeron peticiones y vino a mi mente las manos de mi hijo. Y dije, hermanos, oremos por las manitas de mi hijo. Y aquí estaba el pastor. Y me dijo, y el pastor lo llamó y le vieron las manos. Y me dijo, eso no es nada bueno. Solo le vio las manos llenas de granitos, por encima y por abajo. Y empezamos a orar y a orar. Y yo creí que mi Señor se las iba a sanar. Mas mi Señor no se la sanó desde un principio. Pasaron una semana y yo le veía las manos a mi hijo y le dije, hijo, ¿cómo sigues de tus manos? Sus manitas estaban igual. Siguiente semana, hijo, ¿cómo están tus manos? Y las manitas estaban igual. Pero yo seguía creyendo y yo le decía, hijo, Dios te la va a sanar, Dios te la va a sanar, Dios te la va a limpiar. Y vino un día, saliendo de este lugar, fuimos a comer a un restaurante, esperando el lugar donde íbamos a comer. Le dije, hijo, ¿cómo están tus manos? Él entre medio de mis manos, él tenía la de él. La sacó y donde se la vio, yo le vi su rostro como medio, como así, como medio quebrantado. Y me dijo, mira, mamá, sus manos estaban limpias, sus manos. No había nada, ni una señal de nada. Cuando Dios viene a quitar todo, lo arranca de raíz. Y mi Señor arrancó ese enemigo que estaba creciendo en las manos de mi hijo. Lo arrancó de raíz porque desde entonces nunca más he vuelto a ver yo eso. Y dice la palabra en Éxodos. En Éxodos dice la palabra que cuando el pueblo de Moisés, el pueblo de Israel,
iba para la tierra prometida. Dice la palabra que el faraón venía detrás de ellos, del pueblo, y el pueblo se topó con un gran muro, un gran vallado que era el Mar Rojo. El pueblo se afligió y empezaron a clamar, reclamándole a Moisés por qué los había sacado de allí, que era mejor que murieran, que hubiesen muerto en el faraón, en el pueblo de Egipto. Pues hoy yo cuando me pongo a pensar digo, no es mejor, ¿cómo es eso? Que es mejor morir siendo esclavos y no libres. Así sea que andemos caminando en el desierto, que vayamos caminando en el desierto, pero sabiendo que vamos a una tierra prometida, que es la vida eterna. Hay que luchar, hermanos. Hay que luchar, porque así como el Señor abrió el Mar Rojo para que ellos pasaran, así también el Señor abrió también el Mar Rojo y ató todo enemigo, todo aquel que estaba poniendo esa situación en la vida de mi hijo y en mi vida. Dios la ató y yo pude ser libre, y mi hijo fue libre también de esa situación. En Éxodo dice la palabra de que cuando el pueblo se vio abatido, Moisés le dijo, mirad, le dijo, mirad lo que Jehová hará hoy contigo. Y yo vi lo que Jehová hizo conmigo. El enemigo que ahora estás viendo, le dijo, nunca más lo verás. Y yo no he vuelto a ver esos mezquinos que habían en las manos de mi hijo, ni tampoco he visto la situación que oprimía mi corazón cuando yo estaba en el camino del mundo, cuando yo estaba caminando en el mundo. Yo no me fijaba, yo no estaba viendo cómo el mundo me estaba guiando hacia el abismo, un abismo de destrucción. Pero el Señor tuvo misericordia conmigo y me guió hacia la luz. Y hoy alabo y bendigo la presencia del Señor y me siento maravillada estar en este lugar, pararme en este lugar y decirles que el Señor es un Dios de poder, de misericordia, pero lo más hermoso, es un Dios de amor. Es un Dios que nos ha llenado con su presencia, es un Dios que nos ha libertado con su presencia. Pero el enemigo no descansa. Entre más lo buscamos, el enemigo más se levanta. Pero el Señor es el único que nos fortalece. Es el único que nos guía. Porque como a los 8 meses, como a los 8 meses después de que yo fui liberada de la esclavitud del pecado, salí de esa tribulación del llanto, depresión, las manos de mi hijo fueron sanas. Como en noviembre del 2019, el enemigo se levantó bien fuerte contra mí. Mas yo no sabía, pero mi Señor me estaba preparando para una batalla bien fuerte, que Él iba a pelear por mí, porque así dice la palabra. Cuando el Señor te saca, cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, dice la palabra que lo sacó con mano poderosa. Y esa palabra me llenó a mí cuando dice que lo sacó con mano poderosa. Y yo lo creo, porque a mí me sacó con una mano tan poderosa que yo alabo y glorifico la presencia de Dios, porque he visto el poder de Dios en mi vida. Y me lleno de fortaleza el ver cómo mi Señor me llenó, cómo me salvó, cómo sanó las manos de mi hijo. Oye, yo en verdad me he enamorado de Dios y quiero enamorarme más de la presencia de Dios, porque sé que ahí está la libertad, ahí está el poder. Cuando estamos en la presencia de Dios no prevalece ningún enemigo. Todo enemigo que se levante topará con pared, porque hay un escudo que el Señor levanta alrededor de todo aquel que le busca. Y yo lo he visto, y bendito sea su nombre, que ha puesto en mí el deseo de buscarle. Aunque sé que muchas veces le fallo y me siento triste, pero sé que Él sigue fortaleciéndome, me sigue amando. Y yo lo amo cada día más. Y ruego que cada día más me enamore más de Él. Más de Él. Yo quiero amarlo más y más, porque sé que lo que viene es grande y poderoso. Sé que viene un enemigo tan poderoso, pero no más poderoso que mi Padre Celestial. Él es el que tiene el poder. Él es el que gobierna en los cielos y en la tierra. ¿Y a qué le voy a temer si mi Padre está en el cielo y desde el cielo me ve? Conoce mi corazón, mis aflicciones, y Él pone fuerza en mí. Aunque el enemigo venga contra mí, nada prevalecerá, porque Él es más fuerte. El poder de Dios es incomparable.
Su amor es eterno. Aunque le fallemos, Él siempre sigue allí. Después, como en noviembre del 2019, el enemigo se levantó contra mí, mas no sabía en dónde estaba metiéndose. Mas mi Señor levantó bandera por mí. Porque en ese año del 2019 solo tenía yo pocos meses de ser cristiana. Pero había una presencia en el Señor. Hay una presencia en el Señor en mi vida que me siento contenta y sé que es el poder del Señor en mí. Me detectaron cáncer como a los 2 meses después. La palabra cáncer es un mal que destruye o daña gravemente a las personas, a las naciones. Palabra cáncer es un enemigo destructor. Cuando estamos fuera de los caminos del Señor y llega la palabra cáncer a tu casa, es como que veas un huracán que viene sobre ti, pero no lo puedes detener. Nada puedes hacer para detener ese huracán. Simplemente sabes que viene sobre ti, trae destrucción, trae muerte, trae pérdidas financieras, trae todo lo que el enemigo tiene para lo que Él hace para nosotros. El enemigo ha venido solamente para matar, para destruir. El enemigo no ha traído nada, no trae nada bueno para nosotros. Y eso es lo que el enemigo se había levantado en mi vida. Mas el Espíritu de Dios prevaleció en mi vida. Si yo hubiese estado fuera de los caminos de Dios, esa situación me hubiese destruido. Porque me recuerdo que 4 años atrás me habían detectado unas células cancerosas. Y yo le conté a mi madre lo que estaba pasando conmigo y yo lloraba. Y yo clamaba a Dios y yo no era cristiana, si no lo conocía. Pero Dios siempre estaba conmigo, mas yo no lo conocía a Él. Pero en mi agonía yo clamaba, Señor, ayúdame que no vaya a tener eso. Y yo le dije a mi madre oraba por mí. Y la vez que me dijeron, tiene la cita para tal lugar, para tal día, fui a la clínica, al lugar donde iba a ir. Y yo llena de temor, de miedo, de angustia, porque me dijeron de que iban a ver si era cáncer el que yo tenía. Llegué a ese lugar, hicieron todos los exámenes y me dijeron que no había cáncer. Pero yo comparo cuando yo estaba fuera del camino de Dios y ahora que yo estoy dentro del camino de Dios. Cuando yo recibí la noticia que me dijeron, tiene cáncer, en mí no hubo aflicción, en mí no hubo, el enemigo no tuvo la oportunidad de destruir mi mente pensando en todo lo que venía. Yo solo clamé al Señor y le dije, Señor, que se haga tu voluntad. No sé qué es lo que viene para mi vida. Solo me pongo en tus manos. No sé a dónde voy, tampoco sé de dónde vengo. Solo sé que hay un Dios altísimo que me cuida y que Él me guiará y por algo me tiene en esta tierra. Y así me fui. Cuando empezaron a hacerme los exámenes acerca del cáncer, me mandaron de la doctora que trataba solamente cáncer, que era el hospital de Northside. Fui a ese lugar y la doctora desde que empezó a checar me dijo, ese cáncer es maligno. Y yo le dije, ¿por qué? Es un cáncer muy diferente, solo tocándolo. Es muy diferente, pero te vamos a mandar a hacer exámenes. Y ella solo se me quedó viendo a mí. Mas yo no decía nada porque yo no tenía nada que decir. Yo solo sabía que Dios estaba conmigo y Él tenía el control de mi vida. Y que yo nada podía hacer ante esa situación. Solo clamar a mi Dios. Y Él era el que me daba las fuerzas. Él es el que me las dio y me las sigue dando cada día. Pues cuando fui allí me dijo eso la doctora, me dijo, te voy a mandar a hacer una biopsia. ¿Tienes seguro? Me dijo. No, le dije yo. ¿Tienes papeles? Tampoco. Todo lo que ella me preguntaba era no, porque no lo tenía y no lo tengo. Y me dijo, vas a necesitar mucha ayuda. Aquí está una señora, me dijo, ve a hablar, tal vez te pueden ayudar. Yo dije, bueno, si es una biopsia, a lo mejor la puedo pagar. Me dijo, no, me dijo, necesitas de mucha ayuda. Me mandó para donde esa persona. Pero como yo en mi situación en la que estoy, en este lugar, no calificaba para mucha ayuda. Mas llegué a ese lugar y me dijo la señora,
Me hizo muchas preguntas la señora a la que financiaba. Y todo era negativo porque no lo tenía. ¿Tienes biles? No. ¿Tienes esto? No. Todo no, no. Y me dijo, ¿y qué podemos hacer? Y le dije yo, no sé, porque yo no sabía. Solo me dijo, tráeme esto y esto, me dijo, y una carta de donde tú trabajas y de donde tú vives. Y lo vamos a someter, a ver qué pasa. Ok, le dije, lo llevé, como a los 5 días lo llevé, cuando me dieron los documentos. Lo sometió la señora ese día en la tarde, un día miércoles. El día jueves, tempranito, como a las 9 de la mañana me hablaron. Me dijeron, Alexita Medina. Sí, le dije. Está aprobada, me dijo, 100%. Vaya a hacerse todo lo que usted necesita, que el hospital se lo pagará. El hospital, dije yo en mi mente, es mi Señor quien ha abierto las ventanas de los cielos, el cual me ha dicho que no me dejará sola, que donde quiera que yo vaya, ahí irá Él conmigo. Y eso es cierto, hermanos. El Señor abrió las ventanas de los cielos y Él ha estado conmigo desde el día que yo le conocí. Él siempre ha estado conmigo, pero yo no le había visto. Yo no reconocía que el Señor iba conmigo, pero ahora sí yo he visto la mano de mi Señor, que Él ha estado conmigo. Mi corazón, yo quise llorar ese día. El oír que de un día para otro mi Señor ya tenía la respuesta allí. Antes mi Señor ya tenía la respuesta allí. Y empezaron los trámites, hacerme biopsias y todo eso. Yo no sabía lo que a mí me esperaba, ni idea. Yo solo oraba y le decía, Señor, no sé para dónde voy, guíame. Señor, mi inglés no es bueno, ayúdame. Porque solo para hospitales me enviaban. Señor, camina junto a mí. Siempre que me decían, va a ir a este lugar, yo siempre clamaba al Señor y le decía, Señor, camina junto a mí. Cada mañana me levantaba, Señor, voy a este lugar, camina junto a mí. Llegaba a ese lugar, Señor, he llegado al lugar, Señor, ven junto a mí. Siempre la palabra de mi Señor, siempre estaba clamando el nombre del Señor, que caminara junto a mí, que me acompañara, que me guiara. Y siempre mi Señor estuvo allí. Siempre estuvo allí, siempre puso personas a mi lado, las cuales salía yo de ese lugar y me maravillaba y le decía, Señor, gracias. Gracias porque he visto tu presencia allí. Personas tan amables, personas ayudándome. Esos hospitales yo no los conocía, ahora les puedo decir los conozco. Pero porque la luz de mi Señor me llevó a todos esos lugares. Pues cuando pasó eso, llegaron las biopsias y me dijeron de que era un cáncer que iba avanzando, iba creciendo demasiado y que era necesario que me sometiera a quimioterapias. Me mandaron para la clínica donde están las quimioterapias. Fui a ese lugar, fue Marcos conmigo. Me recuerdo que esa persona me dijo a mí, mire, me dijo, este cáncer es demasiado agresivo, pero vamos a hacer todo lo posible para rebajar ese cáncer y que la puedan operar, limpiarle. Pero encomiéndese, me dijo, porque Dios todo lo puede, me dijo la doctora. Y le dije yo, amén. Solo que le voy a decir todo lo que va a pasar en su vida, en su cuerpo. Y me empezó a decir todo lo que iba a pasar en mí. Salí de ese lugar. Me dijo la señora cuando estaba en ese lugar, sus uñas se le van a caer, su pelo se le va a caer, su cuerpo se le va a hinchar, su piel se va a poner blanca. Me dijo todo lo malo. Y le dije yo, ok, Dios dirá, quítese el cabello, me dijo, dónelo porque lo tiene bien largo, porque lo va a echar a perder. Yo ya no le dije nada, solo le dije, Dios sabrá lo que hará conmigo. Salí de ese lugar, llegué al restaurante el siguiente día, saliendo de mi trabajo. Mi hermana se fue, trabajamos juntas en el mismo lugar, se fue del restaurante y yo me quedé allí y empecé a orar y a orar, recordando lo que me habían dicho en ese lugar, porque iba a empezar las quimos la siguiente semana. Y clamando al Señor, llegó a mi vida una palabra que está en Hechos 27 creo que está. Es una historia acerca de Pablo cuando lo llevaban para Roma, creo, lo llevaban preso para Roma. Y llegó esa palabra, toda esa historia a mi vida. Y era porque
Antes de eso el Señor me había dado un deseo de leer su palabra. No sabía dónde estaba, ni qué versículo, ni nada. Solo me recordaba que allí había una palabra. Y orando llegó a mí esa palabra, donde dice de que a Pablo lo llevaban para Roma. Y iban en un barco. Y se levantó una gran tempestad en ese mar, que destruyó el barco. Pero un ángel le había dicho a Pablo de que no temiera, que ninguno de los seres vivientes que iban allí iba a perecer. Todos iba a perder, mas ninguno de los seres vivientes iba a perecer. Y dice la palabra que llegaron Pablo y todos los que iban en esa nave, en ese barco, llegaron a una isla llamada Pasmo. Y en esa isla estaba, no sé si estaba frío o estaba medio lloviendo, pero dice que habían fuego, estaban haciendo fogatas como para calentarse. Dice la palabra que Pablo agarró leña para echarle al fuego. Y cuando él tomó la leña, dice la palabra que una serpiente se le prendió en su mano. Y toda la gente que estaba allí dijeron: ¿qué habrá hecho este hombre que la ira del mar no lo destruyó? Pero aquí esa serpiente, o sea, sí lo iba a matar. Y la gente empezó esperando allí para ver qué pasaba con ese hombre, cómo iba a caer, esperando los síntomas que la mordedura de esa serpiente producía: hinchazón y después la muerte. Y la palabra dice que Pablo caminaba allí tranquilo como si nada. Y después la gente que estaban alrededor de ellos se regocijaron y dijeron a qué Dios adoraba él. Y esa palabra vino a mí y me llené de gozo, porque todo mundo esperaba lo que el enemigo iba a hacer con él. Mas la palabra dice de que nada le pasó. Y yo me llené de gozo, porque el enemigo se había levantado contra mí. Y Dios me estaba diciendo: todo te puede pasar, pero tu vida no te la van a tocar. Y eso así pasó. Mi vida, no, el enemigo no la tocó. El enemigo se levantó contra mí, golpeándome, hiriéndome. Mi carne sufrió, pero no tocó mi vida, porque mi vida estaba respaldada. Había un escudo alrededor de mi vida que el enemigo no puede tocar cuando estás en los caminos de Dios. Cuando estamos fuera de los caminos de Dios, si Dios no lo permite, no lo puede tocar, pero tus mismos pensamientos también te pueden destruir, porque el enemigo es lo que hace: atacar tus pensamientos, no te da la oportunidad. El enemigo es lo que ataca tu mente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ni ha llegado el problema a tu vida y ya muchas veces lo estamos contemplando, y eso nos destruye. Eso trae depresión, trae tristeza. Y cuando hay tristeza en nuestro corazón, el Espíritu de Dios, le damos más valor al problema que al poder del Señor. Y allí es cuando no vemos lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Y bendito sea el nombre del Señor. Él quitó de mí todo temor. El enemigo no pudo poner en mi vida lo que Él quería hacer. Trajo destrucción, sí, destruyó, lastimó mucho mi cuerpo, lo lastimó. No tocó mis finanzas, ni un penny tocó de mis finanzas. De lo que el Señor había puesto en mí, nada tocó. Todo lo cubrió mi Señor. Todo, porque yo siempre declaro que fue la mano de Dios la que cubrió todo mi tratamiento. Él es el dueño del oro y la plata, dice la palabra. Y mientras estemos en sus manos, no habrá enemigo que robe de mi casa. No habrá el enemigo que se levante y quiera quitar las bendiciones que mi Dios me ha dado. Él cubre todo lo que está alrededor de mí. Y bendigo la presencia de Dios, porque Él es el único que se merece toda honra y adoración. A Él es toda honra y adoración. Ante su presencia me postro y clamo esa presencia, que es la única que me fortalece, la que me da fuerza, la que llena mi corazón de alegría, de gozo. Y muchas veces pues también de tristeza, me siento triste. Pero pues esa tristeza sé que no viene de Dios, sino que de mi debilidad. Pues después de que me dieron, empezaron con las quimioterapias. Empezó a pasar todo lo que la persona me había dicho. Pero el Señor, en su infinita misericordia, siempre iba conmigo. Siempre iba conmigo. Me habían dicho que me iban a dar 4 quimioterapias fuertes y 4 de las que iban a ser leves, y después me iban a operar si es que en verdad
se iba a desvanecer el cáncer. Me dieron las 4 fuertes y la siguiente, cuando estaba en las 4 más leves, en la segunda, yo ya estaba contenta porque solo me faltaban 2, decía yo. Ya solo 2 me faltan, mas no era cierto. El Señor había preparado pues otra. No eran mis pensamientos, sino lo que Dios había decidido. Me habían puesto la segunda quimioterapia del segundo tratamiento. Y mi corazón empezó a atacarme. Alergia me dio en mi corazón. Me empecé como a ir. Y las enfermeras se dieron cuenta y salieron corriendo para donde yo estaba. Y me hablaban y yo no les oía. Me desconectaron de todo lo que me habían puesto y me dejaron un buen rato allí. Y solo me decían, Alexita, ¿are you okay? Yo le decía, yes, allá a lo profundo, yes. No sabía qué me había pasado. Me dijeron que me había dado alergia en el corazón, que me estaba deteniendo. Pues de ahí me dijeron, no te vamos a seguir dando esta quimo ahora. Ven el próximo miércoles. Y fui el próximo miércoles. Y dije yo, ya solo una me va a faltar, porque ya me habían puesto casi la mitad de esa. Mas no fue así, me dijeron, ya no le podemos dar esas mismas quimos. Le vamos a dar 6 más de otras quimioterapias. Ahí mi corazón me puse bien triste, porque dije yo, wow, 6 más, Señor. Yo contenta estaba que ya iba a salir de ese lugar. Mas mi Dios, mis pensamientos no eran esos. Me dijo el doctor, le vamos a dar 6 más. Y dije yo, bueno, mis ojos se llenaron de lágrimas porque yo ya quería salir de ese lugar. Es triste estar en ese lugar y ver las personas en la situación que están. Pasé esos 6 tratamientos. Mi Señor me fortalecía cada vez. Me recuerdo que mi hermano me mandó un texto que me dio fortaleza, donde decía que donde quiera que yo fuera, mi Dios estaba conmigo. Y yo me sentí contenta. Hubo como un alivio en mi corazón. Solo me senté en una silla donde me sentaban. Me conectaron las quimioterapias. Yo me llevaba mi Biblia porque dilataba hasta 4 horas allí. Veces 4, veces 3. Y yo leía allí, leía. Mi corazón se fortalecía más. Mas yo no lo sabía, pero estaba en mi corazón. Había una fortaleza. Había algo que yo no entendía. Porque yo veía lo que mi familia, los ojos de mi familia, mis hermanos, yo veía la preocupación en ellos, mas en mí no había temor, en mí no había miedo. Mi Señor me cubrió y quitó todo temor de mí. Y yo le decía a mi madre, me recuerdo que le decía a mi madre, mamá, ¿y a qué le voy a temer? Si el Señor tiene mi vida en sus manos, ¿qué voy a hacer yo, mamá? Le decía a mi mamá. Si Él es el único que me puede sacar de esta situación. Yo le doy gracias, le decía, porque he conocido a Cristo antes de que llegara esta tribulación a mi vida. Y Él es el único que me sacará de aquí. Y mi madre solo me decía, sí, hija, sí, hija. Me decía, sí, hija. Pues pasando esas quimioterapias, terminé las quimioterapias. Todo fue un proceso. Me mandaron a hacer unas radiografías y se dieron cuenta de que mi cáncer se había casi terminado. Ya no habían encontrado nada, solo la sombra del cáncer estaba ahí. Yo le di gracias a mi Señor. Gracias porque sé que no fue la medicina la que hizo eso, sino mi Señor. Era necesario que yo pasara todo eso para que viera la mano de Dios sobre mi vida. Porque sé que a mi Señor nada le costaba sanarme de un día para otro. Pero era necesario ver cómo mi Señor me fortalecía donde quiera que iba. Era necesario ver cómo la fuerza que Dios me daba en mi vida, en el proceso que estaba pasando, la alegría que había en mi vida, en el proceso que estaba pasando. Era necesario porque hoy cuando recuerdo todo eso, siento una alegría, siento una paz y digo, en verdad, Señor, yo le sirvo a un Dios vivo, lleno de poder, el cual cuida de mí, de mi casa y de todos los que me rodean. Él está ahí. Él está ahí. Y yo declaro siempre la palabra que dice, yo y mi casa serviré a Jehová. Dice la palabra, cree y tú y tu casa serán salvos. Y así pasó, hermanos. Yo he creído en el Señor
y vino salvación para mí, vino salvación para mi hijo también, porque fue sano de esos mezquinos que habían en sus manos. Por eso yo siempre digo, yo y mi casa serviré a Jehová. No sé cuándo Dios tocará el corazón de mi pareja, pero sé que un día también adorará a Dios. Sé que un día estará en este lugar. Él, mi hijo, mis hermanos, toda mi casa, mis amistades. Un día estaremos todos adorando al Señor, porque viene el día en que Dios se levantará y vendrá a esta tierra a levantar a los de Él. Y yo quiero oír la voz de mi Señor. Yo no quiero estar dormida, no sé si estaré muerta bajo tierra, pero yo oiré la voz en el nombre de Dios y yo me levantaré, yo y mi casa nos levantaremos para el encuentro de mi Dios, porque viene ese día. No será el día donde yo lloraré afligida clamando. No, será el día que me levantaré llena de gozo, porque mi Padre vendrá por mí, por ti, por cada uno de aquel que oye la voz de Dios. Solo basta abrir nuestro corazón, abre tus oídos y ve lo que el Señor está clamando, cómo el Señor te está pidiendo, está tocando a tu puerta para que abras tu corazón y reconozcas que hay un Dios altísimo al cual le servimos, al cual adoramos. La palabra de Dios se está predicando por todos lados, pero estamos tan ciegos que nos hemos enfocado en las cosas del mundo. Pero cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen enfermedades, ahí es donde tenemos que estar bien fortalecidos, porque Dios es el único que pelea por nosotros y el que fortalece nuestras vidas. Él es el único. Después de salir de esa situación, me llamaron para darme la fecha de mi operación. Y dije yo, Señor, ya voy a salir. Gracias, Padre. Me dijeron la fecha en que me iban a operar, mas yo no sabía lo que venía. Yo solo decía, Señor, gracias, gracias. Me dijeron para un día lunes. Me llevaron para ese lugar donde me iban a operar. Yo pensé que simplemente me iban a hacer exámenes y me iban a dormir, decía yo, y ya me iban a operar. Mas no era así. Ese día fue el día más triste de mi vida, uno de los más tristes. Me recuerdo perfectamente cuando me prepararon, me subieron en una sillita y me llevaron para unos cuartos donde me iban a sacar radiografías, haciendo la mamografía. Me recuerdo muy bien cuando pusieron la máquina en mi seno izquierdo, derecho. Y vinieron y yo entré a ese cuarto y solo vi esa gran máquina y un montón de jeringas y como varillitas allí. Y dije yo, ¿qué será eso? Mas yo no sabía lo que venía a mí. Me dijeron, siéntate allí. Y me senté. Y de ahí me dijeron, ¿sabes qué? Mejor párate. Me pararon, acomodaron la máquina, oprimieron mi seno. Y vi a la señora que iba por unas agujas. Y dije yo, Señor, en mi mente, ¿qué es esto? Y cuando vi, me dijo la señora, agárrate de estos 2 hierros. Y me agarré de 2 hierros. Simplemente me tomé. Cuando la señora me dijo, no te vayas a mover. Y yo solo me quedé quieta. Cuando sentí, ella estaba introduciendo como una varilla por dentro de mí, una aguja como con una jeringa, pero dentro de una varilla. Yo solo, ya no me recuerdo, ya no tomé la varilla, sino que las oprimí tanto. Y solo sé que mis lágrimas se rodaron porque me dijo, no te muevas de aquí. Había otra persona que le estaba ayudando a ella. Y ella me tomó de las manos y me decía, tú vas a estar bien. Y yo solo me oprimía de esas 2 varillas. Y la señora seguía abriendo mi piel, porque entre más reempujaba la aguja iba dejando poquita anestesia. Pero no me estaban anestesiando, simplemente para que fuera durmiendo el pedacito. Yo me recuerdo que solo sentía como que algo chorreaba aquí en mi cuerpo. Yo no podía ver para abajo, solo vi para una ventana que estaba allí y clamé a Dios. Solo le dije, Señor, por favor,
ayúdame, ayúdame. Dentro de mí yo clamaba, ayúdame a salir de aquí. Dame la fuerza, Señor. Yo reconozco que lo que yo estoy pasando no se compara con lo que tú pasaste por mí. Todo lo que el Señor sufrió por mí. Cerré mis ojos. Mis lágrimas se rodaban. Y yo oprimía esos hierros, seguía oprimiendo esos hierros. Pero el Señor trajo fuerza a mí. El Señor trajo fuerza, el Señor tomó ese dolor que yo estaba sintiendo y lo fue haciendo más leve y más leve. Terminaron de hacer eso. Me recuerdo que yo bajé mi rostro porque movieron la máquina y vi todo mi cuerpo ensangrentado. Solo vi para los lados. Me dijeron, muévete de aquí, date la vuelta, vamos a seguir con el otro seno. Y dije yo, ok. Porque en este otro seno también habían encontrado células anormales y tenían que limpiarlo. Y esas varillas las metían en mis senos para detectar hasta dónde iban a llegar raspando. Cuando yo vi mi seno lleno de varillas, me dio tristeza. Y solo le dije, Señor, solo te ruego que me ayudes a salir de aquí. Y el Señor en su infinita misericordia trajo fuerza a mi vida. Salí de ese lugar, terminaron de hacer todo eso en mis senos. Salí de ese lugar y me dirigieron para otro lugar, a meterme en una máquina muy extraña. Y empezaron a hacerme nuevos exámenes allí, radiografías y todo eso. De ahí me prepararon y me llevaron para al cuarto de la operación, a dormirme para poder hacer lo que iban a hacer. Antes de que me durmieran, solo clamé la presencia del Señor. Bendito sea su nombre, porque siempre estaba su presencia allí. Salí de esa operación, me sacaron, me llevaron al cuarto como a las 2 horas. Desperté y empezaron a checarme y a darme medicinas, que yo iba a necesitar tales medicinas para esto, para aquello, para este dolor, para aquel dolor. Mas alabado sea el Señor. Todos los botes quedaron llenos de medicinas ahí, porque ni en mis quimioterapias utilicé medicina. Cuando me decían, te va a doler el cuerpo, vas a hacer esto, te vas a sentir así, te vamos a dar medicina para esto y para aquello, mi Señor me decía no, porque nunca me dio nada de lo que el hombre decía que me iba a dar. Las reacciones que las quimioterapias iban a traer nunca pasaron. Sí había dolor, pero no había algo que no lo soportara, porque mi Señor había tomado el control de todo mi ser. Él estaba junto a mí. Él estaba junto a mí. Él no me desamparó en todo ese proceso, el cual yo viví. Y le doy gracias a Dios, porque por su gracia estoy en este lugar, hablando las maravillas que el Señor hizo conmigo, y sé que también las ha hecho con ustedes. Muchas veces el hombre le da la gloria a la ciencia, mas la gloria es para Dios, porque Él es el único que nos llena nuestras vidas de fortaleza. Él es el único que nos da la paz que necesitamos. Cuando hay paz en nuestros corazones, nada puede prevalecer. Nada, el enemigo se puede levantar contra ti, pero nada va a prevalecer, porque Él es el único que fortalece nuestras vidas. Él es el único que llena nuestros corazones, todo vacío que hay dentro de nosotros. Él es el único. Cualquier enemigo se puede levantar contra ti, sea un cáncer, sea lo que sea, sean tus hijos, sea lo que sea. Pero cuando Dios está en nuestras vidas, ningún enemigo va a prevalecer. Saldrá avergonzado el enemigo, porque ese enemigo que se levantó contra mí salió avergonzado. Cuando me operaron, me dijo, en verdad ya no tenías nada. Lo que te sacamos era una cosa tan pequeñita que ya no tenías nada. Yo me sentí tan gozosa de ver lo que Dios había hecho conmigo. Cómo Dios
me había ayudado en ese proceso, en ese desierto que iba caminando, como Dios me había ayudado, como Dios había estado conmigo. Cuando yo estaba viviendo esa situación, yo me recuerdo que me puse amarilla, me puse hinchada, sin cabello, sin nada. Pero yo me veía hermosa, porque Dios me había quitado los ojos del mundo y me había dado los ojos, los cuales yo veía su presencia, no veía mi rostro, no veía lo que el enemigo estaba haciendo en mí. Yo veía lo que Dios estaba fortaleciendo dentro de mí. Dios me había quitado lo que nosotros vemos en el mundo, belleza, vanidad. Mas yo me veía hermosa, yo me veía muy bonita. Y hoy yo me río cuando yo me recuerdo de eso y le digo, Señor, gracias. Gracias porque pusiste esa fortaleza en mi vida. Quitaste los ojos, me quitaste los ojos del mundo y me los pusiste tus ojos en mí. Y me ayudaste a ver la belleza que tú quieres que yo vea en mí, que es tu presencia. Y es la presencia que yo quiero seguir viendo. Es la presencia que me ha fortalecido y es la única que va a fortalecer a cada uno de mis hermanos, del pueblo de Dios, de mis amigos. Es la única presencia que trae a nuestras vidas salvación. Y a donde quiera que nosotros vayamos, Él siempre va junto a nosotros. Esa presencia no nos va a desamparar. Ese amor tan grande y maravilloso que el Señor tiene por nosotros no nos va a desamparar. Siempre está con nosotros. Siempre está con nosotros. Siempre. No dudes que el amor de Dios es tan maravilloso. No dudes que el amor de Dios es tan grande que en verdad es incontable. Es tan grande el amor de Dios que aunque le fallemos siempre está junto a nosotros. Después de que pasé todo ese proceso, salí de la operación y me llamó la doctora. Cuando me operaron, sacaron piel dentro de mí para checarla a ver si ya estaba limpia. Y me llamó la doctora y me dijo, Alexita, sí, le dije, creo que la tenemos que volver a operar. Le dije yo, sí, siempre había otro golpe después. Yo pensaba, ya tengo la victoria, pero siempre venía otro golpe detrás. Y yo decía, ¿y eso? Lo que pasa, me dijo que su tumor fue muy grande y ha quedado todavía sombra de donde estuvo sentado ese tumor. Y hay que volver a operarlo. Y dije yo, ok, está bien. Fue un día viernes. ¿Y para cuándo? Para lunes, siempre para lunes me daban. Ok. Salí de allí y me quedé en el carro y le dije, Señor, ¿será que voy a volver a vivir lo que viví? Y me quedé así. Solo clamé a Dios. Cuando llegó el día lunes, fui a ese lugar. Ya no me hicieron lo que me hicieron. Ya no solamente me inyectaron, durmieron mi cuerpo, pero ya no pasé ese proceso que había pasado anteriormente, donde yo había visto la mano de Dios, cómo iba quitando el dolor que yo estaba viviendo. Cuando clamé a Dios, por eso dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Cuando clamamos a Dios, Él nos responde. No importa en la angustia que estés, Él te responde. No importa si lo conoces, Él te responde. Él te responde. No hay nadie en quien se quede sin respuesta. Siempre Dios responde a todo aquel que clama. Clama a mí, dice la palabra, y yo te responderé. Y Él me respondió. Él me fue dando fuerzas, más fuerzas. Fue quitando el dolor de mí y lo fue tomando Él. Porque la palabra dice que todo lo hizo Dios por mí. Todo el sufrimiento que Él padeció fue por mí. Todos esos latigazos que Él vivió fue por mí. Toda la sangre que Él derramó fue por mí y por ti, por cada uno de los que están en este lugar, por todas las personas de la tierra. Todo lo que mi Dios pasó es por nosotros. Y cómo no adorar la presencia de Dios si todo está hecho. Cuando el Señor inspiró en la cruz del Calvario, dijo, Padre, todo está hecho. Y eso así es, hermano. Todo está hecho. Todo. No te quiero decir que vamos a estar libres de las cosas, de los azotes que trae el enemigo. No estaremos libres. El enemigo puede tocar tu carne, pero no tocará tu vida. El enemigo puede traer tantos golpes a tu cuerpo, pero tu espíritu será fortalecido cada día. Entre más le busques, más será fortalecido.
Me recuerdo cuando estaba a mediación de mi tratamiento. Yo clamaba al Señor. Le decía, Señor, sé que estás conmigo. Y vino una vez un sueño a mí, donde ese sueño me recuerdo de que llegó un enemigo tan horrible. Me sacó de mi cuerpo y me llevó y me paró frente a unas líneas de un tren en mi sueño. Cuando yo vi ese tren que venía sobre mí, yo solo cerré los ojos porque sabía que me iba a destruir. Cerré los ojos y sentí el gran viento que pasó sobre mí. Cuando yo di la vuelta, cuando yo ya no sentí nada, ni ruido ni nada, di la vuelta y vi el tren que iba pasando. Nada me había hecho el enemigo. Nada. El enemigo me estaba diciendo, me estaba mandando por todos lados. Me atacaba por todos lados. Que muerte venía para mí. Destrucción. Mas mi Dios siempre estaba junto a mí. Ese sueño que el enemigo me puso, dije yo, Señor, ¿qué es esto? Pero yo sabía quién me había sacado de mi cuerpo. Yo sabía quién estaba atacando por todos lados mis sueños. Una vez aquí adorando al Señor, yo levantaba mis manos y me vi en este lugar, en una caja, mi cuerpo adentro de la caja. Cómo el enemigo tira tantos dardos a tu mente. Y si tú no estás en la presencia de Dios, lo vas a contemplar y vas a opacar la presencia de Dios. Vas a constrictar el Espíritu Santo, lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Cuántas veces el enemigo no me dio sueños donde me estaban velando? Pero mi Dios me fortalecía y borraba esos sueños. Se me olvidaban y no les ponía importancia, porque algo lo borraba dentro de mí. Algo no había un interés por qué contemplar esos sueños, porque Dios estaba conmigo. Dios estaba tomando el control de mis sueños, de mi mente, de todo mi ser. Dios tomó el control, porque si no, el enemigo me hubiese destruido y no estuviera en este lugar hablando de lo hermoso y todo lo maravilloso que el Señor ha hecho en mi vida. Saliendo de todo ese proceso y de las operaciones, el doctor me declaró libre de cáncer, mas yo sabía que mi Señor desde un principio me había dado la libertad. Desde un principio yo sabía que el Señor estaba haciendo algo en mi vida y que el Señor había puesto eso por alguna cosa, por alguna situación. Algo había llegado eso a mi vida. Por algo había llegado eso a mi vida. Muchas veces hay situaciones en nuestras vidas para que otros ojos se abran, para que vean los milagros, para que vean que la mano de Dios sigue prevaleciendo, la mano de Dios sigue estando en nuestras vidas. Dios nos sigue cubriendo a nosotros. La mano de Dios siempre está en nuestras vidas, nos cubre. Vemos la mano de Dios cada mañana. Es un testimonio para darle gracias al Señor. Cómo abre nuestros ojos, cómo nos liberta, cómo nos cubre, cómo salgo de mi casa, vuelvo a mi casa sana y salva. Mi familia, es una gran bendición tener a Cristo Jesús en mi corazón, porque en Él he encontrado la paz que yo necesitaba. En Él encontré la sanidad, en Él he encontrado la salvación. Todo aquello que se levantó, he visto la mano de Dios en mi vida, en mi casa. Y alabo la presencia de Él y anhelo más de Él, porque sé que mientras esté en el camino de Dios, ningún enemigo tendrá podrá hacer ningún daño en mi vida. Podrá dañar mi carne, pero no dañará mi espíritu. Así es que, hermanos, yo los invito a que nos agarremos más de la presencia de Dios, que clamemos más la presencia de Dios, porque ahí está la fortaleza de nuestras vidas. Y si nosotros estamos fortalecidos, también fortaleceremos a otras personas, porque mi familia estaba, pero bien mal. Había preocupación en mi familia, mas mi Señor, mi Dios todopoderoso,
puso paz en mí y permitió que la paz que había en mí resplandeciera también en la vida de mi familia. Cuando yo hablaba con ellos, yo no les ponía una palabra de preocupación, yo les ponía una palabra de victoria, porque era la victoria que yo había conocido en Cristo Jesús. Y poco a poco ellos se fueron, su corazón, sus vidas se fueron tranquilizando. El ver la fortaleza que Dios había hecho y estaba dando a mi vida, ellos se iban tranquilizando cada día más, porque solamente la gracia de Dios puede traer paz a nuestras vidas, y es lo que el mundo necesita: paz, paz. Pero esa paz solo la podemos encontrar en Cristo Jesús. Solamente Dios nos puede dar paz a nuestras vidas, solamente Él, hermanos. La paz que el mundo nos da es un espejismo. Pensamos que somos felices por lo que tenemos, o por si vamos a algún lado, porque sonreímos. Esa paz es vanidad. La paz que Dios nos da es para siempre. Y esa paz resplandece en nuestros hogares cuando estamos en los caminos de Dios. Y yo la he visto en mi casa, yo la he visto en mi hogar. He visto esa paz, porque antes era tribulación, mas ahora es muy diferente. Es muy diferente. Hay paz en mi casa, y es una paz que llena nuestras vidas. Y esta es la historia que mi Señor ha hecho en mi vida.